Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí ya en el antepenúltimo programa de Primer Plano y proponemos aquí a la mesa y a todos ustedes hablar sobre la recién aprobada reforma sobre el Distrito Federal, esta idea de que vamos a pasar a ser la ciudad capital, la Ciudad de México y sede de los poderes. Como ustedes recordarán, esta iniciativa se discutió en el Senado y decidió quedarse en la congeladora por ahí del mes de abril y mayo, seguramente porque consideraron que no era el momento propicio. Y digo que seguramente que porque consideraron que no era el momento propicio, porque la iniciativa prácticamente quedó igual. ¿De qué se trata esta iniciativa? Pues se trata de que la Ciudad de México pasa a ser una entidad federativa más, cambia su organización política y cambian sus facultades. 4 son fundamentales los cambios que vemos. Primero, tendrá su constitución, ¿sí? Segundo, estará organizada en lugar de en delegaciones en alcaldías con concejales, entre 10 y 15 concejales cada uno. Tercero, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pasará también a ser parte del constituyente permanente y tendrá poder de iniciativa general, no solamente para cuestiones del Distrito Federal. Mi pregunta, señores, es si esto le importa a la gente y dos, si ¿ustedes consideran que es cierto que, como reza la exposición de motivos y como reza lo que han dicho los partidos, esto nos va a convertir a los capitalinos en unos ciudadanos de primera, va a hacer más vigorosa la vida, dicen ellos, económica, política y social de la Ciudad de México o del Distrito Federal? Y si hay realmente alguien interesado en eso o más bien estamos interesados los capitalinos en que haya más seguridad, haya más bienestar, haya una mejor vialidad, tengamos una ciudad menos colapsada y sobre todo que el ejercicio de gobierno sea más transparente y menos discrecional. A mí en particular me parece que esta nueva arquitectura institucional que están planeando no nos beneficia en nada y además que el constituyente, como lo están planteando, realmente de entrada está muy mal que el jefe de gobierno sea el encargado de poner la ponencia. Eso es una cosa realmente fuera de toda La respuesta proporción. para mí, las respuestas son no, sí, Así, sí, pues, no. O muy sea, bien. todas las preguntas que nos has hecho, yo no creo que la mayor parte de los ciudadanos esté particularmente interesado en esto. Yo tengo la impresión, no sé cómo lo ven ustedes, de que es como si una setentona anuncia que ya reunió suficiente dinero para hacer su fiesta de 15 años. O sea, es anticlimático, fuera de foco, una ciudad que discutió en los 90 cómo se democratizaba, que traer ahora el 2016 decir, ya tengo la solución y ahora en vez de llamarme Distrito Federal, me voy a llamar Ciudad de México, voy a tener constitución y vamos a tener en las delegaciones esta figura de las alcaldías que rescatan, sabrá Dios de no sé dónde. Yo creo que la Ciudad de México requiere en estos momentos repensar su situación. No solamente como capital de la República, sino cómo se gobierna una gran metrópolis. O sea, a donde debería ir la discusión es cómo se gobierna, porque no solo es la Ciudad de México. Monterrey, la zona de Guadalajara, la Laguna tiene una conurbación muy importante. Es decir, el gran desafío que hoy tenemos, los que habitamos en ciudad, que somos la mayoría de los mexicanos, es cómo demonios haces funcionales los gobiernos locales. Y ahí veo un problema muy serio. El segundo, el partido más votado en esta ciudad no quiere el constituyente así. O sea, no sé si se dieron cuenta que salió aprobado, la Cámara de Diputados lo va a discutir el Senado entre hoy y mañana. Morena no lo quiere. O sea, tú dices, a ver, vas a un proyecto de democratización en el que el partido más votado de esta capital no lo quiere, ya la idea es muy mala. Y después pues, hay todo un debate sobre el tema del constituyente, es decir, cómo se va a configurar, se van despejando algunas dudas, pero yo sigo viendo muchísimos problemas en esto. ¿Por qué? Porque vamos a ir a una campaña electoral para elegir a 60 representantes a un Congreso constituyente. Se van a elegir quizá los mejores perfiles, pero esas personas que sean electos al constituyente, les vas a decir en algún momento, doctor Paoli o doctor Crespo, ha sido usted electo diputado. Durante 4 meses la ciudad le pide que trabaje para la misma. Gratis. O sea, usted no puede, no sé si van a pedir permiso en las universidades. Lo que les pidan, a mí me parece un despropósito la figura desde el principio hasta el final. Creo que llega a destiempo y no atiende absolutamente ninguno de los problemas que hoy aquejan a la capital. Y también en lo del constituyente, la queja es que además de esos
ciudadanos electos por por el electorado, Designados. vienen Que nada creo más que son 40, 20, ¿eh? Que nada más son 20 los Sí, electos. Pero, exacto, porque luego vienen 60, ¿no? otro número. 60, perdón. Ahí sí hay un Luego, error. no, es que creo que son 60 y 40, ¿no? Sí, son 60 40. van a ser en una circunscripción uninominal. Y luego 40. Y 40 los nombrados otros por 40 que son distintos nombrados, órganos de lo que aclaramos. vienen del Senado, que vienen de la Cámara de Diputados, algunos nombrados directamente por la Presidencia de la República por el jefe de gobierno, y otros por el jefe de gobierno. Y otros por la Cámara de Diputados y otros por la Son Cámara de 28 Senadores. legisladores. Exactamente. Sí, sí. 60 en Ahora circunscripción lo única, 28 legisladores, el Ejecutivo local y el federal. Así es. Y aquí 12 el entre ellos. reclamo es decir, bueno, Eso. esos otros miembros del constituyente, ¿qué tienen que ver con el Distrito Federal? Si se quiere dar autonomía al Distrito Federal, pero la Constitución va a estar formada por grupos o personas ajenas al propio Distrito Federal, que viene el Ejecutivo, digamos, federal directamente, que está el Senado, en donde los priistas van a estar sobre representados en ese sentido, porque la representación del Distrito Federal del PRI es muy baja, es muy pequeña, aunque creció un poquito en esta elección, es muy pequeña y mediante esta fórmula de pronto van a estar presentes en mucho mayor proporción y entonces precisamente de ahí, del constituyente, es que hay muchísimas reticencias y muchísimos reclamos. Morena en particular ha dicho esto no es representativo, por lo tanto no estamos de acuerdo con esta reforma. Y yo coincido con Amparo en que en realidad cuando se dio la reforma para que nosotros eligiéramos al jefe de gobierno, sustituyendo al que era el regente de la ciudad, sí hubo un movimiento ciudadano, Social, claro. había una demanda, habían muchos grupos que habían estado presionando, hubo incluso una consulta en favor de esa reforma. En esta no, en esta pareciera que es una planificación totalmente de la clase política que tiene en cuenta de alguna manera sus acomodos de poder, incrementar cargos, incrementar presupuestos, pero la ciudadanía se siente totalmente ajena e indiferente a esto porque no ve de qué manera estos cambios que son casi simbólicos, el decir, pues vamos a tener autonomías, vamos a ser ciudadanos de primera igual que los demás en la República, formalmente, no se traduzca en lo que se necesita, mejores servicios, mejor policía, que nada más se dedique a extorsionar a la gente y no cuida a los ciudadanos de robos y de otros problemas. ¿En qué se va a traducir? Pues pura cuestión simbólica y arreglos entre la clase política. A mí me gustaría insistir en un tema que es el del constituyente. Este tiene que ser un constituyente, los juristas hablan de constituyente originario y hablan de un poder reformador de la Constitución. Pero esta es la primera vez que se plantea una constitución para el Distrito Federal, habiendo habido 31, por cierto, el Distrito Federal, María Amparo, sí es desde hace tiempo una entidad. Entidad federativa. No sí. es un Estado y ahora tampoco va a serlo. Entidad Se federativa, mantiene sí. como entidad federativa. Sí. No es una nueva entidad federativa, es Ahora- una de las ahora voy a 32 decir. que existen. Bien, pero el constituyente originario se supone que debe ser el soberano, como varias veces ha dicho en distintas ocasiones Leonardo. Es decir, la ciudadanía del Distrito Federal. Y ahí me parece que hay un grave error, porque esto de estar eligiendo nada más 60 de los 100, dejando el 40% con autoridades de distinto tipo, el presidente de la República elige 6, el Jefe de gobierno. otros 6, la Cámara de Diputados 28. 14. 14 y 14, la de senadores, pues es una barbaridad. No le están dando el peso que requiere si es que quieren que realmente sea un constituyente original. No lo sería. En cambio, yo difiero de que el jefe de gobierno sea el encargado de presentar una ponencia, que no está mal. Yo creo que está bien, porque así han sido la mayor parte de los constituyentes en México. De hecho, si recordamos el más reciente, que es el de 17, que ya va a cumplir 100 años, fue el presidente en turno Carranza, que era el primer jefe del Ejército Constitucionalista, el que presenta el proyecto, que era un proyecto con un cierto revolcamiento de la Constitución de 17, que le adicionaba algunas cosas 57. menores. Y fue el titular del Ejecutivo el que lo hizo. Entonces, eso me parece bien, que haya un punto de partida,
que no quiere decir que se va a ser el que salga adelante. De hecho, el constituyente de 17, para seguir con el parangón, así lo hizo y cambió muchas cosas fundamentales y creó algunos derechos sociales y derechos humanos muy importantes por cuenta propia, saliéndose de los cauces que había trazado el primer jefe. Y esto, pues, me parece que es correcto, es tener un guión, tener un punto de partida para evitar anarquía y confusiones y esto, sobre el cual se va trabajando y se van cambiando las cosas. Pero sí me parece un grave error el del constituyente original, planteado con designaciones de los ejecutivos y de la Cámara de Diputados y Senadores, porque como ya decía bien Crespo, van a darle una hegemonía al partido que tiene menos votos en el Distrito Federal. Y agreguemos una cosa, metieron también candados para los supuestos independientes, ¿sí? Metieron el candado de que no puedes haber pertenecido a un partido durante cierto tiempo, etcétera, etcétera. Y aparte de las firmas que te están pidiendo, o sea, están realmente los que se sienten más democráticos y más de izquierda y más están poniendo, creo que, candados que no son admisibles. Quiero argumentar por qué no me parece, reforzar lo que dice Crespo, esta idea de que los concejales van a venir a hacer una suerte de contrapeso a los alcaldes, pues está por verse. Veamos a todos los estados de la República, pues eso no ocurre, y cuando los alcaldes no pueden, sí, luego van con el papá gobernador para que les resuelva sus cuestiones. Ahora, haces el símil, y qué bueno que nos los haces, gracias, Paoli, con lo del 17. Creo que las condiciones son diferentes. Era en ese momento Carranza, sí, el jefe de las fuerzas revolucionarias triunfantes, ¿sí? Y se estaba empezando a constituir un nuevo régimen. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, bien que mal, Mancera es jefe de un partido, es militante de un partido del PRD, que por cierto ahora ni siquiera es mayoritario, y creo que dado lo que dice Crespo, que me parece que tiene toda la razón, que esta es una reforma dedicada a los intereses de los políticos y no de los ciudadanos, bien podrían haber hecho como hicieron en otras ocasiones con la institución en la que tú trabajas, Paoli, pedirle a una serie de expertos constitucionalistas que hicieran un saque. Por supuesto que no puedes llegar a discutir sin ningún papel sobre el cual, pero dárselo al jefe de gobierno como están las cosas, me parece realmente un desperdicio. Yo creo que es una posibilidad, la otra era así, que una constitución técnica, pero subrayo, si no lleva el apoyo de Morena, que es el partido más votado en la ciudad, no veo que están discutiendo y hacia dónde va esta reforma. Yo también estoy de acuerdo que es una reforma de la clase política. Noto finalmente una sangrienta paradoja en la capital, y es que el jefe de gobierno promovió, no participamos en la ratificación de la reforma constitucional del salario mínimo, pero la promovió nuestro jefe de gobierno. Y la promovió de una manera muy clara. Bueno, ahora tenemos la sangrienta paradoja de que el salario mínimo no va a subir, lo desligaron de multas y todo lo demás, pero a partir de esta noche en la capital de la República tenemos nuevo reglamento de tránsito, es decir, no votado por absolutamente nadie, y lo que vamos a tener es un incremento de las multas y un salario mínimo que se nos quedó, y lo digo porque me da vergüenza, 3 pesos arriba de lo que ganaba la otra. Es decir, esto no es una derrota política de Mancera, es una derrota moral de este país que no reconoce la importancia de incrementar el salario de quienes menos tienen. ¿Te quiere decir algo? Yo quería... 30 segundos. Sí, quería decir nada más que... pero lo dejo para otra, no tiene importancia. ¿No? Bueno, entonces, en eso consiste. Tú tienes 20 segundos. Sí, la legitimidad de esta reforma. No tiene el apoyo del partido más votado, el menos votado estaría sobrerepresentado. Habría que solicitar que se refrendara eventualmente la Constitución sobre la ciudadanía, como ocurre en muchos países democráticos, para ver si que tenga legitimidad esa reforma, porque lo contrario... Ahí tenemos una gran propuesta que esperemos que nos estén escuchando. Una vez que se haga el constituyente, que se someta a referendo, porque puede tener visos de no ilegalidad, pero sí ilegitimidad. Entonces, con eso nos despedimos. Quédense con nosotros, venimos en un bloque en un segundito más. Vamos a tocar ahora el tema del relevo en la Suprema Corte de Justicia de 2 ministros, una ministra y un ministro, que terminaron su periodo. Y ha habido todo un proceso y una discusión bastante amplia
cosa que es bastante inédita. Antes casi no se discutía. En la opinión pública, en los medios, etcétera, cuando venía un cambio de estos, era una facultad casi exclusiva del presidente en la práctica, ¿no? Sí. Aunque el Senado tiene que ratificar, tiene que designar, no es el que hace la designación, lo que hace el presidente de la República es mandar una terna. Este movimiento de discusión en la opinión pública había generado una serie de propuestas, como que se avanzara como se avanzó en el terreno electoral para que el 50% de las candidaturas fuera de mujeres, se avanzara para que ahora hubiera por lo menos una ministra más, porque son 11 ministros y hay 2 mujeres. Sale una de ellas, entonces se pedía que hubiera 2 ternas de mujeres, que hay juristas suficientemente connotadas y experimentadas como para poder ser nombradas ministras de la Corte. Esto no fue atendido, fue una terna de varones y una terna de mujeres, garantizando así que se repondría el número tal como estaba. De 11 serían 9 hombres y 2 mujeres. Y pues esto ha causado un cierto resquemor del que yo soy partícipe, en el sentido de que, pudiendo haber avanzado un poco en la equidad de género que el presidente dijo que iba a sostener y que no se hizo. Y no se hizo con esta argumentación de que es conveniente que sean expertos y conocedores y buenos juristas que sepan tomar decisiones, cuando hay muchas mujeres que lo son y que han venido siendo discriminadas por razones de género, y pudiendo haberse hecho en esta ocasión un avance como el que se hizo en las elecciones pasadas de junio de 2015, en donde se eligieron casi el 50% de las mujeres en las curules de la Cámara de Diputados. Pero no se hizo esto. Entonces, bueno, pues este es el tema que yo les pongo a discusión. Creo que junto con este tema de la cuota de género, que en efecto era una oportunidad para reequilibrar, estaban otros 2 temas importantes, ¿no? Uno, hubo cierta atención a los reclamos de la ciudadanía porque se pretendía meter a un ministro que tenía una clara afiliación partidaria, y finalmente el gobierno tuvo la sensibilidad de echar para atrás, más allá de los méritos jurídicos que pudiera tener. Estamos hablando del senador Raúl Cervantes. El segundo punto es el de mantener el equilibrio de la Corte, no solamente en materia de género, sino también en materia de liberalismo, conservadurismo, y en el de externos e internos. ¿Qué es lo que traen los externos a la Corte? Pues los externos suelen traer una visión, digamos, más amplia que aquella que adquieres teniendo nada más una visión judicial, y que hace falta. Este equilibrio, pues, se mantiene a medias, lo mismo que el de liberalismo conservadurismo. Entran 2 personas, uno más bien externo con mucha experiencia, como es Lainez, y la otra mujer, Lucía Piña, que entra desde la carrera judicial. Entonces, bueno, tenemos hoy una Corte, y lo que tenemos que entender los ciudadanos es por qué, a diferencia de lo que pasa con la reforma política de la capital, sí nos importa. La Suprema Corte hoy en día tiene un papel importantísimo para dirimir conflictos sobre los derechos que tenemos los mexicanos y sobre las controversias entre los diferentes poderes. Entonces, es una decisión tremendamente trascendente, y cuando menos yo celebro, creo que había otras mujeres, como dice Paoli, que podían haber sido magníficas candidatas, pero en los equilibrios ahí quisieron mantenerse, no quisieron cargarse más al lado liberal. Yo creo que hicieron, efectivamente, lo que dice Paoli es atendible, y pudieron efectivamente mandar 2 ternas de mujeres y buscar un reequilibrio ahí. Sobre lo que has dicho de liberales y conservadores, en términos generales coincido contigo, María Amparo. Creo que el procedimiento mejora, no solamente porque hay la sensibilidad de no meter a Cervantes y no reeditar todo este debate que tuvimos con el caso Medina Mora, y he leído pues comentarios contrastantes, algunos actores algunos observadores del funcionamiento de la Corte tienen muy buena opinión de los ministros, otros los hacen polvo, pero creo, por lo que pude ver, que el procedimiento mejoró notablemente. Creo que lo que dice López Ayón es muy atendible, es decir, mejora el procedimiento, pero en vez de mandar ternas, debería el Ejecutivo decir, a ver, yo considero que tal persona tiene tal o cual mérito, evitar todo este
En algún momento es hasta exhibición, una confrontación incluso ahí en el Senado de la República por el tema de género. Bueno, no me extiendo en Juegos eso. de Creo que se poder. puede perfeccionar el funcionamiento de la Suprema Corte, o sea, el nombramiento de los ministros, pero mejora notablemente respecto a procesos anteriores. A mí lo que me tiene profundamente irritado es una Suprema Corte absolutamente insensible con la opinión pública. O sea, yo no puedo creer, y perdón que lo diga en ese término, y ya saben que no soy amigo de populismos, de estos de cargar las tintas con temas de los sueldos, pero que un ministro de la Suprema Corte se lleve 900,000 pesos de aguinaldo clama al cielo. Y que el sueldo promedio de un ministro sea de 500 y pico de miles de pesos, creo que ellos mismos deberían ser sensibles y decir, a ver, somos un poder del Estado, no nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Ahí está la encuesta que hoy publica Ulises Beltrán. La gente dice, oiga, nos dijeron que todos los autos circulan y nos dejaron el grave problema que hoy tiene la ciudad. La opinión sobre la marihuana, que ha tenido mucha polémica, la mayoría de la gente la reprueba. Entiendo que un jurista no tiene por qué estar pensando en contentar a la mayoría, pero sí tienes obligación, desde mi punto de vista, como poder del Estado, de atender dos cosas fundamentales. Una, explicar tus decisiones y explicarlas mejor. Los ministros dicen, yo ya decidí lo que tenía que decidir y arréglenlo. Y lo segundo es, a mí me parece fuera de cualquier lógica que un funcionario público en este país cobre 900,000 pesos de aguinaldo en este fin de año, cuando se acaba de situar el mínimo en 70 y tantos pesos. Eso no tiene, iba a decir perdón de Dios, pero estamos en una república. Creo que le resta muchísima autoridad moral. Son muchísimos los privilegios que gozan los ministros de la Corte. Después también cuando dejan de estar como ministros, pues reciben muchísimas prebendas y beneficios de todo tipo que no se justifican en un país como este. No sé si en otros países más ricos igual y esos niveles fueran aceptables, pero aquí desde luego que no. Se separa muchísimo la clase política y funcionarios y magistrados de tribunales diversos con este tipo de privilegios respecto del país. Y desde luego entonces no se justifica que sean las cosas así. Se supone que es darles muchísimo para que sean incorruptibles, lo cual tampoco es garantía. Pero en sí mismo creo que es una cosa totalmente fuera de lugar. En cuanto al procedimiento de nombrar, sí ha habido otras opiniones, muchas otras que dicen tendría que ser una propuesta y que se defienda y que si es inaceptable el Senado diga, entonces pase, que se presente otra y que podría mejorar la selección y el propio debate sobre a quién se elige y a quién no. Pero lo que sí podría yo celebrar en todo caso es que la opinión pública se ha involucrado mucho más ahora y que entonces está más atenta que en tiempos anteriores, que de repente nada más avisaban quién iba a ser ya el nuevo ministro y pues se daba por un hecho consumado. Ahora hubo mayor involucramiento y algo incidió, por ejemplo, en el riesgo de partidización, donde parecía que era ya algo anunciado, el que el senador del PRI sería un ministro de la Corte y la presión de la opinión pública echó atrás esa decisión. Entonces, en esa medida, qué bueno que por lo menos haya una mayor atención de la opinión pública sobre estos procedimientos, que en algo, no completamente, pero en algo pueden incidir, en algo pueden influir sobre las decisiones para que las decisiones sean más acordes a lo que se está buscando de la Corte, sobre todo autonomía. Yo creo que es cierto lo que dicen que el PRI gobierno echó marcha atrás con el senador Cervantes. No solo es cierto, está patente. Él se había anunciado como un aspirante a ser ministro de la Corte y luego regresó al Senado, pues habiendo declinado por alguna razón muy clara. Pero el PRI, si bien echó atrás una candidatura que parecía ya triunfante, llegó a un acuerdo con el PAN porque los dos ministros nombrados, la ministra y el ministro, son cercanos al PRIAN, los dos. Lainez Potisek fue abogado del presidente en el periodo de Fox, el abogado principal del presidente que definió en la Constitución. Después fue fiscal. Y Fox es el PRIAN, claramente. Procurador. ¿No? Ha estado con los dos. Él está en el PRIAN desde hace mucho. Fox. Sí, Fox. Pero Lainez fue procurador fiscal. Y ahí va a tenerse que disculpar, se dice. Excusar. Excusar, porque muchos de los
asuntos que él radicó como procurador fiscal, están ya los amparos corriendo y va a llegar a la Corte y va a tenerse que... Hay mucho, si no quiere tener conflicto de interés. Entonces yo creo que ese era un asunto que debieron haber considerado. Esa es una posición que me parece muy importante para nombrar a un ministro de la Corte, alguien que tenga una capacidad, porque está siendo impugnado y muchos de los acuerdos que él tomó o de las denuncias que hizo como procurador fiscal van a llegar a la Corte y van a tener que excusarse los ministros que estén. Por fortuna ahora, antes teníamos el caso de que 80% de los casos que trataba la Suprema Corte de Justicia eran cuestiones fiscales. Aún así, alguien precedió a Lainez, que fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Sí, bueno, ni más ahora van ni a ser menos, mancuerna. ni más ni menos Se van a que excusar el los jefe dos. del SAT, o sea, todavía mucho más. Vaya, los méritos yo creo que los tenía Lainez. Sí. Es muy impresionante los que tuvimos oportunidad de ver las comparecencias, digamos, ante el Senado. De repente sí vimos unos niveles también bajísimos de candidatas que no sabían ni siquiera los artículos constitucionales. Así que sí queda todavía mucho por mejorar en ese, sobre todo por la importancia que se le ha dado y se le quiere dar a la Corte. El año que entra van a tener una agenda muy cargada en términos de problemas que nos van a afectar desde la cuestión de los maestros, ¿sí? Pasando pues por un montón, como lo que tú decías, lo vehicular, ¿no? Que nos echó 400,000, pero la Corte es una cosa central para el sistema. Yo creo que nos debe, tú escribías en un texto de Nexos sobre la fase, digamos, la parte deliberativa de la democracia, y perdón que insista, a mí una buena parte de los temas que la Corte decide, lo deciden como si fueran el conde duque de Olivares y el Consejo del Reino y nos dicen, ahí está, y cómansela como quieran. Hace falta que se les recuerde que son un poder del Estado y deben, en un régimen democrático, ser mucho más explícitos en darle al soberano, darle a la opinión pública las razones y los argumentos por lo que deciden lo que deciden. En todo caso, entre pedagogía constitucional y responsabilidad de un poder del Estado, yo creo que esta Corte nos queda de ver en eso. Yo me quedo ayuno de un montón de explicaciones en los temas más polémicos, desde Florence Cassés hasta el tema de la marihuana. Insuficientemente, o sea, no se explican ante la opinión pública como si fueran, subrayo, el Consejo del Reino, y como tal cobran. Bien, pero siendo un asunto de la mayor importancia, tal vez vamos a volverlo a tocar. Nos vamos a un siguiente bloque, unos minutos más. Hoy se da un relevo en el Consejo Coordinador Empresarial, que es la cúpula empresarial en este país. Gerardo Gutiérrez Candiani deja la presidencia, a mi juicio, con un balance favorable en 3 elementos que son: ha mantenido aglutinado al sector privado; 2, ha claramente perfilado una agenda del sector privado ideológicamente consonante con lo que piensa, pues digamos, la IP, y creo que ha hecho un gran trabajo en esta materia. Hay mucha gente que, por supuesto, critica o no está de acuerdo con esa agenda, pero es clara, es precisa. Y después ha fortalecido a grupos, tanques de pensamiento, órganos de reflexión que están en torno, que gravitan en torno al sector privado y que han fortalecido de una manera muy importante la deliberación pública. Tenemos informes, reportes, etcétera, que han ayudado a la discusión sobre los grandes temas públicos. Ahora Juan Pablo Castañón asume el mando del CSE y creo que tiene 3 puntos, también los enuncio telegráficamente como prioridad. El primero de ellos tiene que ver con el compromiso del sector privado. Espero que haya muy pronto noticias sobre el particular en la lucha contra la corrupción. No pueden seguir eludiendo que la corrupción es solo un asunto de gobierno. Espero que el sector privado muy pronto nos diga, tenemos este compromiso y creamos tal o cual figura para debatir el tema. El segundo es un poco técnico, pero es muy relevante. Hoy el INEGI dio a conocer los datos sobre el índice de productividad y la tenemos estancada. Y por supuesto esto depende de muchos factores, pero también básicamente del funcionamiento de las empresas. Y el tercero, perdón que regrese sobre él, el tema de los salarios. Es decir, no es posible que se sigan repartiendo 2/3 en ganancias empresariales y 1/3 se va a salarios y digamos, bueno, pues así es la economía de mercado, yo no tengo nada que hacer. Si están tan preocupados por los líderes populistas, estos que denuncian un día sí y un día también, un buen paso para conjurar
ese vínculo entre las masas y los líderes populistas sería, digo yo, cohesionar socialmente más el país, y eso creo que es un deber ineludible del sector privado. Yo, junto contigo, creo que Gutiérrez Candiani hizo una magnífica labor por los 3 motivos que mencionas. Sensibilidad social, bueno, no lo pusiste en esas palabras, mantener unido al sector privado y una agenda muy clara que la impulsó y la impulsó de manera muy exitosa. Yo quiero llamar la atención sobre una cosa, por ahí de los 70s, cuando se empezó a ver, digamos, Sánchez esta Navarro, participación de los empresarios, todo mundo como que la estigmatizaba. Hoy reconocemos todos que es parte del debate público y debe de ser parte. No hay país que funcione en donde las élites políticas y económicas que asumen un liderazgo, digamos, progrese. Que hay que hacerles contrapeso, sin duda, que tienen intereses y privilegios que muchas veces, y nosotros aquí los hemos criticado, que hay que combatirlos, también es cierto. Pero también da gusto que hoy en día la élite empresarial empiece a reconocer ciertos problemas en los que ellos también están involucrados. Porque este tema que comenzó Gutiérrez Candiani y que se ha comprometido ahora Juan Pablo Castañón, que es el de la corrupción, tiene mucho que avanzar el empresariado. Somos, si nos comparamos con otros países, en términos de eso que llaman compliance, que quiere decir cómo funcionan sus propias empresas en términos del cumplimiento de las normas, simplemente es una práctica que no existe en México. Si Juan Pablo Castañón, con las bases que dejó Gutiérrez Candiani, mete esa mejor práctica dentro del empresariado, dejarán de llamarse víctimas, porque también el empresariado ha sido victimario. Esto es, llega también por delante ofreciendo dinero a el sector público para obtener licitaciones y son capaces de pagar buenos abogados, gestores, etcétera. Y aquí me gustaría también ver una segunda agenda de Juan Pablo Castañón, que son las pymes en México, las pequeñas y medianas empresas, que son las que más sufren la extorsión y las que menos recursos tienen para aguantarlas. Las pymes en este país tienen 78% del empleo y hay que empujar esa agenda y no nada más la de la élite económica. Bueno, yo quisiera recordar esto que mencionaba muy de pasada María Amparo, que es el origen del Consejo Coordinador Empresarial. Fue impulsado en el año 71 durante el gobierno de Echeverría, que se consideraba un gobierno populista, por un gran ideólogo del empresariado que era don Juan Sánchez Navarro. Él fue el primer presidente del Consejo Coordinador Empresarial y él impulsó toda una ideología, una plataforma de principios que iban en este sentido en alguna medida, en la combate a la corrupción que mencionaban, pero que no se había atendido suficientemente. Y ahora estamos en presencia de un empresariado que en parte es responsable de la corrupción, no digo que totalmente. Y hay empresarios, la mayor parte quiero pensar, que son gente honrada, que cumple sus obligaciones, tanto fiscales como de otro tipo, y que no propicia la corrupción. Pero hay otros que están dedicados a propiciar y que hacen sus fortunas en breves lapsos porque se coluden con autoridades o con el crimen organizado incluso para lavar dinero. Y esto es algo muy grave en un país en donde tenemos un lavado de dinero muy abultado, pues que el Consejo Coordinador Empresarial se tome esa meta, se tome esa responsabilidad. Creo que eso es un punto importante que debemos destacar. Sí, la relación entre cúpula empresarial, digamos, no necesariamente todo el conjunto de los empresarios de distintos niveles, pero la cúpula, que es la que puede incidir significativamente también en políticas económicas, en rechazos, digamos, a decisiones del gobierno que no le gustan, a veces para bien de la sociedad y muchas veces para defender sus propios privilegios. Buena parte a veces de las decisiones de políticas económicas que han salido mal o que se han traducido en perjuicios para la sociedad han sido por presiones o por corrupción directamente de los grandes empresarios sobre las autoridades políticas. Entonces, esta relación es muy importante para definir también rumbo del país. En México en particular, el PRI, por razones ideológicas, decidió no tener un sector empresarial, sino dejarlo, digamos, fuera de la representación orgánica y corporativa del propio partido,
pero le dio un lugar privilegiado de todas maneras, porque las organizaciones empresariales pues tenían y tienen derecho de picaporte para negociar de frente, en una situación directa con el poder político, sus negocios, sus condiciones, en fin, eso lo hemos visto. Y también de pronto el paso de miembros de los grupos empresariales, incluso directivos o presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, a la política. De ahí salió Cloutier, por ejemplo, también, que fue un dirigente. Y ahora se habla de Gutiérrez Candiani también como un posible candidato. Sí, se está hablando Creo que está a Chiapas, ¿no? No, a Oaxaca. A Oaxaca, Sería perdón. eventualmente, A Oaxaca, sí. Se ha dado, digamos, eso, digamos, se ha convertido En todos los en un países, liderazgo. Pero ha habido muy importantes también, incluso a la órbita de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Jacob Polevsky fue presidenta de una de las cámaras, y bueno, ha pasado a Canacintra y ha pasado al ámbito político. Supongo que eso es perfectamente normal, son liderazgos que se van formando y los distintos partidos o las distintas corrientes los van atrayendo. Pero creo que el sector privado debería efectivamente tener esta lectura en las tres vías que les planteaba. Corrupción ya fue ampliamente tratado en esta mesa. El tema de la productividad, o sea, llevamos desde los 80 atorados en productividad y te dicen, tenemos mejoras notables en productividad en la industria automotriz. Dice, sí, pero esa es extranjera. La de la aeroespacial, sí, pero esa también es extranjera. Tenemos un sector privado nacional que todavía vive mucho del enchufe y la relación política, o con el alcalde, o con el gobernador, o con el gobierno federal. Eso explica por qué el índice de Gini lo tenemos igual antes y después del gasto público. Es decir, mucha gente sigue viviendo en el sector empresarial de los contratos con el gobierno, lo cual es fatal para una economía de mercado. Deberíamos tener pues, una diversificación mayor, es decir, una especie de privatización del sector privado que los obligara a incrementar dramáticamente la productividad, porque, no me extiendo en el asunto, si no sube la productividad no vas a subir los sueldos y no vas a reducir las desigualdades que hoy tiene este país. El único sector que mejoró notablemente en productividad este año, ¿saben cuál es? El primario. O sea, el que está metiendo métodos revolucionarios. O sea, el sector industrial lo tenemos parado. Y una buena parte del mismo vive de compras al gobierno y de venderle servicios al gobierno. Ahí está la tragedia de ICA, que creo que merece en algún momento una reflexión por parte de esta mesa, una empresa emblemática nacional. Pero lo dejo ahí, creo que el asunto de la productividad, aunque es más económico que político, tiene implicaciones enormes en el cuerpo social de este país. Hay otro tema para el Consejo Coordinador Empresarial que extraño, ya que están, digamos, metidos, y como deben de estar, en el diseño de política pública y empujar tipo de cosas, como tú dices, la productividad, la anticorrupción, la competitividad. Y hay uno en donde no los veo activos y me gustaría verlos activos, que es el pago de impuestos. Nuestro país ha tenido tradicionalmente, desde que nacimos como nación independiente, una hacienda pública débil. Y parte de esta hacienda pública débil se debe a que nuestra base, ¿sí?, de contribuyentes es muy pequeña, se podría ampliar, tenemos 6 de cada 10 trabajadores como informales, pero mucha otra parte se debe a que los empresarios no pagan los impuestos que deberían de pagar. Yo estoy de acuerdo en que se incentive a la empresa a través de beneficios fiscales, pero no a los grados que tenemos en México, en donde tenemos grandes empresas donde nos enteramos que pagan 1% de los impuestos cuando nosotros pagamos 30 y 35%, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que la responsabilidad social de las empresas debería de contribuir a este país que ha sido tan generoso como lo han mencionado ustedes. Ese tema me parece que falta en la agenda. ¿Quieren agregar algo? No, yo creo que ahí hay que revisar un tema político. O sea, si pagan el 1% y que hagas tú un llamado a que paguen más, no depende solamente de la buena voluntad de las empresas, depende de la gran cantidad de cabilderos, y ahí entramos al Poder Legislativo, que han facilitado todos esos huecos. Yo te diría... Los regímenes de excepción, ¿no? Empezando por no pagar IVA en alimentos y medicinas, que es un régimen de excepción. Pero de los últimos años, de Calderón a Peña Nieto, se han venido cerrando, estrechando notablemente las posibilidades de reducir, o sea, de exentar. Evadir, exentar, y de hecho eludir. lo nota el SAT y lo notan las finanzas públicas.
tecnológicas están subiendo. Por tanto, el problema no es de que los empresarios digan, yo soy bueno, entonces voy a pagar 30 y tantos %. Tenemos un sistema político que favorece tratos de privilegio, tenemos gobiernos locales que no graban absolutamente nada, tenemos gobiernos municipales que ni el predial cobran, entonces habría que empezar a tratar el tema desde ese ángulo, mucho más que desde la perspectiva, creo yo, María Amparo, empresarial. Pero tenemos una breve pausa, regresamos en un instante con otro tema. Pues continúa la controversia entre el fiscal electoral Santiago Nieto y el Partido Verde y sus aliados, sus múltiples aliados y poderosos aliados, en relación con el llamado a investigar a Arturo Escobar por presuntos delitos electorales que en principio habían muchos elementos para pensar que sí se habían cometido por parte de Arturo Escobar. Y la jueza, a final de cuentas, en la que recayó el asunto, pues se exoneró. Y no tenemos bien las razones de por qué, pero uno puede suponer que pues, la justicia mexicana está sumamente en estado de putrefacción, de que hay muchísima corrupción ahí, de que los intereses poderosos pueden incidir directamente sobre las decisiones de los jueces. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente por los antecedentes de Arturo Escobar, lo que se ha mencionado mucho, que fue encontrado, digamos, con $1 millón para motivos electorales hace algunos años, de lo cual nunca hubo explicación, nunca hubo nada, no se explicó qué había pasado ahí, pero eso pudo haber sido también un delito electoral, sino que si hubo varias faltas administrativas que fueron sancionadas por el INE y ratificadas por la Suprema Corte, por el Tribunal Electoral, el Tribunal algunas las echó para abajo, pero muchísimas las ratificó e incluso las calificó de graves. El INE no aplicó lo que la ley dice de que después de varias tarjetas amarillas le corresponde una roja, pero esas faltas administrativas que sí fueron ratificadas como tales y sancionadas con multas, detrás de ellas, no de todas, pero sí de muchas, hay un delito electoral. Es decir, la figura de falta administrativa es distinta, entonces se sanciona al partido con alguna multa, eventualmente con la pérdida de registro, dice la ley. Y también hay algunas que son causales de nulidad en ciertas circunstancias, pero detrás de esas, en muchos casos, hay delitos electorales. Entonces, si la juez dice, Arturo Escobar no lo es porque las pruebas que se me presentan no son suficientes, o qué sé yo, bueno, alguien cometió esos delitos electorales. Eso de las tarjetas platino es un delito electoral. No fue Arturo Escobar, pese a que parece ser que estaban las firmas de todo eso, pues tiene que haber habido alguien que cometió esos delitos. Hay nuevas, hay nuevas evidencias o nuevas denuncias de delitos que exhiben al Partido Verde Ecologista como un partido muy corrupto, desde aquella frase del niño verde que fue publicada en distintos videos de ¿y a nosotros cuánto nos va a tocar? Cuando se discutía la aprobación de un Predio. De un enorme predio, de un desarrollo que violaba las leyes. $2 millones. Y dijeron $2 millones. Bueno, pero ahora ha surgido una nueva cosa que el suplente en la Cámara de Diputados de Escobar, que es ahora subsecretario de Gobernación, ex subsecretario de Gobernación, fue denunciado en el INE porque ellos contrataron por 11 y pico millones la factura de camisetas con el símbolo del Partido Verde para distribuir en sus campañas electorales. Que es como para vestir un ejército, ¿no? 11 millones en esa camisetas. Empresa que hacía camisetas no cumplió. Entonces tendría que resarcir los 11 millones. Ahí empiezan las interrogantes, porque en lugar de devolver los 11 millones que le habían entregado, devuelve terrenos como parte del pago. Y esos terrenos no son escriturados al Partido Verde, no son entregados al Partido Verde, sino a este señor, Marco Antonio, se me va el nombre exacto, que fue suplente de Arturo Escobar cuando era presidente. Entonces le asignan a él, y eso se descubre porque el INE ve que hay una escritura que pagó el Verde, la escritura del terreno que le escrituraron a este señor. Se va para ti y el partido paga la escritura. Y el partido paga además la escritura, porque le entregó el terreno
y le pagó la escritura, que ya era lo de menos, ¿no? Pues el terreno vale millones y la escritura valía 100,000 pesos, 90 y tantos mil pesos. Pero ahí se empieza a descubrir el asunto donde Otro muestran delito. cómo se hacen las operaciones dentro del Partido Verde, que es verdaderamente pues grave, ¿no? Es una reiterada violación a las leyes. Sistemática, Y ¿verdad? sistemática. Bueno, la hace sistemática, ya es un sistema de corrupción el Partido Verde. Yo quiero regresar al tema que ponía hacia el final José Antonio Crespo, donde decía, bueno, si no fue Arturo Escobar, y no fue Arturo Escobar porque no se integró bien el expediente, aquí ya sabemos, porque siempre decimos de la politización de la justicia, que si se quieren amolar a uno o al otro. No, la politización de la justicia también se da cuando no se integra bien un expediente o cuando un partido, en este caso el partido en el gobierno, está solapando otro partido, porque del Revolucionario Institucional también debiéramos de haber esperado, después del discurso del presidente, decir, a ver, yo me hago para atrás y que esto se investigue. Y decía Crespo, bueno, si no fue Escobar, alguien cometió el delito, entonces que siga la averiguación. Yo diría lo mismo con respecto al fiscal. Voy a suponer, sin conceder, que Santiago Nieto cometió una serie de faltas, ahí sí, administrativas, porque no, digamos, mintió aparentemente en el currícula, cosa que no lo hubiera, además, yo no sé por qué mintió, omitió, bueno, cosa que no lo hubiera descalificado para ser fiscal. Pero vamos a suponer que el fiscal tuviese que ser removido. Yo sí esperaría que el caso se siguiera persiguiendo por la Procuraduría hasta agotar eso, y eso es precisamente lo que no estamos viendo. Lo que estamos viendo hoy en día es la vuelta de la discusión pública para señalar a un fiscal y nos olvidemos del Verde. Y lo que no podemos dejar fuera es que aquí hay un delito o un presunto delito que acompaña a muchos otros que, bien dice José Antonio, ya fueron probados, tan fueron probados que fueron castigados, ¿sí? Y ver qué es lo que procede con esta conducta ilegal sistemática, no por uno, sino por varios militantes del Partido Verde Ecologista de México. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, no tengo absolutamente nada más que agregar. A mí lo que me resulta profundamente molesto es la chambonería del Estado mexicano. O sea, a ver, Santiago Nieto, ya lo dije, él no debió haber omitido, es una pieza importante que debió de información que los senadores debían saber. En fin, no lo hizo. El hombre procede contra Escobar, creo que tiene fundamentos lo que dijo, pero va y lo denuncia efectivamente públicamente. Bueno, aunque sea Escobar y sea muy impopular, tiene derecho a la presunción de inocencia y un fiscal no tiene por qué violar Perfecto, eso. mal. La comedia de equivocación. Después consigna el expediente, ya lo dijo Crespo, y la juez dice, pues simplemente no pasa. Igual que un juez les dijo a lo que el presidente municipal de Cocula, después de tenerlo 41 días arraigados aquí, señores, se regresa. Pero ¿a quién le crees a estas alturas? ¿A los jueces que se hacen absolutamente ojo de hormiga en todos los temas? Tienes, ya discutíamos la Suprema Corte, absolutamente desentendida de la justicia cotidiana y del funcionamiento de los jueces en términos generales. O sea, yo no sé si creerle a la juez o que estuvo mal integrado lo de Nieto, como tampoco ustedes me dirán a quién le creen. Al alcalde de Cocula, que sale y fue recibido en olor de multitud después de que lo tuvieron retenido 40 y tantos días o no, la verdad es que ya no sabes en quién confiar. O sea, el nivel de chambonería en la integración de los expedientes, la falta de rigor en el manejo en la integración del propio currículum vitae del fiscal y las tropelías de un Verde que se dio el lujo, y con esto termino, de expulsar a un diputado local en Chiapas. Porque dijo, este señor cometió tal nivel de delitos electorales que nos está desprestigiando. Y uno dice, qué barbaridad. Si un delincuente electoral desprestigia al Verde en Chiapas, pues cómo estará el patio, ¿eh? Pero bueno, realmente sí hay un problema de dónde ubicarse. Yo, Leonardo, no sé a quién creerle, si el fiscal, si la jueza, si la procuradora, si el presidente, pero sí sé a quién no creerle, como la gran mayoría, y también lo muestran las encuestas de los mexicanos. Y eso es al Partido Verde, que se ha comportado año con año, ¿sí? Sí, pero de una manera totalmente fuera de la ilegalidad. De derecho, pero y lo mínimo que se le puede pedir es que lo integre. Sí, no importa. Con un gran cinismo. Debemos defender el debido proceso, sin incluso duda, para Escobar. Y la presunción de inocencia también. Sí, se equivocó en las tres cosas, se equivocó en las tres cosas el fiscal anticorrupción. Pero insisto, que se persiga el delito hasta sus últimas consecuencias. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con Amparo. Aquí faltan varias cosas. Independientemente de las omisiones o fallas que haya tenido el fiscal,
Sí creo que se tiene que apelar la sentencia de esta juez a otro, que caiga en otro juez que diga, a final de cuentas, está integrado debidamente el expediente o no, o por qué sí o por qué no. Acuérdense que también hay otro delito pendiente ahí de un hermano de Escobar, cuya empresa es la que compró los cineminutos, que también se incurre con ello en un delito electoral. O sea, están metidos hasta el fondo, esa familia, es un cochino, pero se tiene que hacer justicia en ese sentido. Y algo pendiente relacionado con el Verde es que la sentencia del INE de no quitar registro al Partido Verde por las razones risibles que dio, están pendientes en el tribunal. El tribunal podría regresar eso y decir, no que le quiten el registro, sino decir, oigan, argumenten mejor, porque esto verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza. Las argumentaciones que dieron en el INE para mantener el registro del Verde verdaderamente están fuera de propósito, pero el tribunal podría todavía, en todo caso, regresar para que se argumente mejor, en todo caso, esa decisión o se revise esa posibilidad. El patrón que sigue Escobar para su defensa es el mismo de Florence Cassés. Claro. Y toda la opinión pública, o una parte muy importante, dice, tenían que haber culpado y sancionado a Florence Cassés, como ahora estamos en pero él encontró un camino que ya está bien andado y que lo puede exonerar finalmente. Así es. Bueno, pues se nos termina el tiempo y les damos las gracias a ustedes y los esperamos la próxima semana aquí en Primer Plano.